La entrevista que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, sostuvo horas después en el mismo lugar, ahí en Cancún, en México, durante el desarrollo de esta cumbre de Río, con los familiares de Lucía Moret, la joven que sobrevivió al bombardeo y que hoy enfrenta una circular roja de la Interpol, y los otros 4 estudiantes de la Universidad Autónoma de México que fallecieron, que perecieron por encontrarse justo en el campamento del jefe criminal, alias Raúl Reyes. El punto clave es la petición que el padre de Lucía Moret le hizo al presidente Correa para que la justicia de Ecuador archive el proceso en contra de su hija. El punto clave también es la respuesta del presidente Correa a estas peticiones, cuando él también advierte que cree, que siente que Lucía Moret era una víctima y no una victimaria, y que de haber conocido la carta de los familiares antes, que le conmovió profundamente, habría replanteado su encuentro con Uribe. La noche además conoció que este jueves la familia de Lucía Moret pedirá a la Cancillería de México que rechace la petición de extradición presentada por Ecuador. Horas después del encuentro entre los dos mandatarios, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, se reunió con los familiares de los mexicanos que murieron en Angostura, Ecuador, durante el bombardeo al campamento de Raúl Reyes, así como con el padre de Lucía Moret, la joven que sobrevivió al ataque. Jorge Moret le pidió al mandatario ecuatoriano suspender la solicitud de extradición sobre su hija. Aunque Correa respondió que no podía dar esa orden porque en su país los poderes son independientes, reconoció que para él Lucía Moret es una víctima, no una victimaria. En una carta de 7 puntos dirigida al presidente de Ecuador, las familias de los jóvenes mexicanos solicitaron a Rafael Correa que no se reuniera con el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, en México, pues el encuentro resultaba para ellos ofensivo y doloroso. Entendemos que como jefe de Estado tenga que relacionarse con sus homólogos de otras naciones, pero le invitamos a reconsiderar su entrevista en México con el presidente Uribe, ya que esta resulta dolorosa y ofensiva para nosotros, los familiares de los estudiantes asesinados, a quienes el mismo Uribe, en abril de 2008 en Cancún, sin compasión alguna, calificó de terroristas, narcotraficantes, delincuentes y asesinos. En Ciudad de México saludamos al licenciado José Antonio Ortega. Él es el presidente de la ONG Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Él es abogado, es catedrático y es la persona que ha impulsado la denuncia de Lucía Moret ante la Procuraduría de México por el delito de terrorismo internacional. Esto ocurrió desde el 25 de marzo de 2008. Recordemos que el bombardeo fue el 1 de marzo de 2008 y la cumbre de Río hace 2 años fue el 8 de marzo. Bienvenido, licenciado, ¿cómo está? Bien, Claudia, buenas noches a los colombianos que nos están mirando. Fíjese las miradas distintas para personas dentro de la sociedad mexicana. Estos jóvenes no tenían que hacer nada en el campamento de Raúl Reyes. No era explicable su presencia y después de conocidas todas las pruebas encontradas en todas esas informaciones, en los computadores, todas las pruebas de inteligencia, dan por entendido que efectivamente estas personas estaban vinculadas con las FARC. Pero hay quienes no lo creen. El presidente Rafael Correa sigue pensando que ellos fueron víctimas. Bueno, el presidente Correa tiene que ver las fotografías en las cuales aparece Juan González del Castillo con el uniforme militar de las FARC. Tiene que entender que estos muchachos habían rebasado la línea de estudio y habían entrado precisamente a la línea donde las FARC estaban operando activamente en Sucumbíos. Entonces, es muy importante, doloroso también para muchos mexicanos, ver cómo algunos de los estudiantes invierten su tiempo, invierten dinero para irse a capacitar con el segundo hombre más importante de las FARC, Raúl Reyes, para tener una convivencia, para tener un aprendizaje de las FARC y venir a hacer lo mismo a nuestro país, porque hay evidencia de que había 2 células secretas en nuestro país y que uno de esos muchachos, Juan González del Castillo, era el jefe de esa célula secreta. Entonces, para nosotros es muy lamentable que no haya prosperado todavía la extradición en contra de Lucía Moret para que sea presentada ante la autoridad ecuatoriana o a través de la ficha roja que ha lanzado la Interpol, sea detenida en donde se encuentre para mandarla a juicio a Colombia. Nosotros desearíamos eso con todo el corazón.
Claro, pero es que no solamente en Colombia hay una petición de extradición, también de Ecuador hay una petición, porque para Ecuador y para la justicia, digamos, hay una investigación abierta de un delito que es precisamente el delito contra la seguridad del Estado, que ya estaba atentando contra la seguridad del Estado. ¿Qué sabe usted sobre esos procesos? Porque tenemos entendido, y fuentes en Colombia nos explican que el proceso de Colombia se detuvo, porque analizando el pacto de extradición que hay firmado entre Colombia y México, México no extradita nacionales a Colombia. ¿Qué sabe usted sobre eso? Exactamente, eso es lo que dice la ley y a mí me parece un acierto la estrategia del gobierno colombiano de no solicitar en este momento la extradición, sino solamente mandar la ficha roja para que Interpol la detenga si es que se encuentra en alguno de los otros países, exceptuando México, que están asociados a esta policía internacional. A mí me parece que Lucía Moret, donde esté escondida, porque le hemos perdido la pista desde algunos días antes de las elecciones federales en mi país, que fueron el primer domingo de julio del 2009, ella salió volando para Venezuela y después se le perdió la pista, parecería que desaparece de la faz de la tierra y ahora solamente sus padres son los que andan litigando y pidiendo misericordia para la muchacha que se va a un campamento de las FARC a aprender terrorismo. Pero no solamente misericordia, licenciado, tenemos entendido que los padres de Lucía Moret le manifestaron al presidente Rafael Correa de Ecuador que ellos interpondrán ante las Cortes Internacionales una denuncia contra el Estado de Colombia por un delito de lesa humanidad, por crímenes de lesa humanidad, porque consideran que sus familiares murieron de manera irregular y que se cometió contra ellos un crimen de lesa humanidad. ¿Qué opina usted? Pues mira, Claudia, el derecho al pataleo es sagrado. A mí me parece que pueden interponer esa denuncia, que esa denuncia no va a prosperar porque el presidente Álvaro Uribe y el heroico ejército colombiano intervinieron ahí para acabar con un problema gravísimo como son las FARC, que es una fuerza terrorista internacional, así catalogada por organizaciones de derechos humanos europeas. Entonces, no pueden ellos alegar esa situación cuando sus hijos se encontraban conviviendo, aprendiendo terrorismo con el número 2 de las FARC en ese momento, que era Raúl Reyes.